Hola, en este video aprenderás sobre la forma en la que se recolectó la información de la encuesta cívica de residentes y establecimientos comerciales. Los principales resultados derivados de esta encuesta los encuentras en el visor cívica de la carrera séptima. La encuesta cívica buscó caracterizar la movilidad, el capital social y la actividad física de los residentes de los alrededores de la carrera séptima y las percepciones que tenían respecto a su salud, bienestar, entorno físico y transporte. También buscó caracterizar a los establecimientos comerciales ubicados en los alrededores de la carrera séptima y sus percepciones respecto al entorno físico alrededor del local. Se buscó también identificar el número de vendedores informales semiestacionarios ambulantes ubicados en la vía. Esta información aporta al estudio de la habitabilidad, ya que permite comprender cómo está configurado el entorno urbano respecto al comercio y cómo perciben los y las ciudadanas la configuración del entorno. Adicional, permite comprender cómo se encuentra la salud y bienestar de los y las ciudadanas. La encuesta se realizó a residentes y establecimientos comerciales en la carrera séptima y alrededores. Los residentes son aquellos que están ubicados en un buffer de 800 metros o 1000 metros alrededor de la séptima, lo que corresponde a aproximadamente 4 o 5 cuadras en cada costado. Son personas mayores de 18 años que viven en el barrio desde hace 2 años o más y que no piensan mudarse en los próximos 2 años. Los establecimientos comerciales son aquellos ubicados en un buffer de 400 metros alrededor de la carrera séptima, es decir, 2 cuadras a cada costado. Dado que no es posible hacer la encuesta a toda la población alrededor de la carrera séptima, realizamos una selección de una muestra de estas personas y establecimientos de forma tal que esta muestra pudiera representar a la población de la carrera. Además, dadas las múltiples y diferentes características físicas, económicas y sociales de la séptima, decidimos dividirla en 3 tramos para el diseño de la muestra, de forma tal que esta representará la población de cada uno de los tramos. El primer tramo comprende las calles primera a la 39, el segundo tramo las calles 40 a la 99 y el tercer tramo de las calles 100 a la calle 222. El diseño de la muestra es importante ya que esta permitirá que se puedan hacer inferencias de la población. Este diseño debe considerar el tamaño de la muestra y la forma de seleccionar a quienes componen la muestra. Para calcular el tamaño de muestra se debe tener en cuenta el tamaño de la población que se quiere encuestar, que en nuestro caso son los residentes y establecimientos de la carrera séptima y sus alrededores. El tamaño de la población para los residentes fue tomado del Marco Geoestadístico Nacional del DANE para el año 2021, el cual tiene información de las manzanas, viviendas, hogares y personas en Bogotá. El tamaño de los establecimientos comerciales fue tomado del Conteo de Unidades Económicas del DANE para el año 2021. Se debe considerar también qué tan preciso se quiere que sean los indicadores de la encuesta, lo que significa que se debe considerar qué tan cercano está el valor del indicador de la muestra al verdadero valor del indicador, el cual corresponde a toda la población. Adicional, se debe considerar la forma de seleccionar a quienes componen la muestra y, dada la probabilidad de que algunas personas seleccionadas en la muestra no quieran contestar la encuesta, no estén en sus casas en el momento de contestarla, no cumplan con los criterios de elegibilidad o no terminen la encuesta por su longitud, se debe considerar también ampliar el tamaño de la muestra de acuerdo con una estimación de cuántas personas de las seleccionadas no responderán la encuesta, lo que se conoce como la tasa de no respuesta anticipada. A esto se le conoce como una sobremuestra. A continuación pueden observar el tamaño de muestra para cada tramo. En total, en todo el corredor, la encuesta fue aplicada a una muestra de 2.445 hogares y 1.037 establecimientos comerciales. Para el diseño de selección de la muestra se deben considerar diversas técnicas para alcanzar la eficiencia. En nuestro caso, el diseño fue diferente para la encuesta a residentes y a establecimientos comerciales. Primero presentaremos cómo fue el diseño para la encuesta a residentes y luego presentaremos cómo fue el diseño para la encuesta a establecimientos. Para la encuesta a residentes, el diseño de selección para tramo 1, tramo 3 y parte de tramo 2 fue probabilístico, lo cual implica que todos los individuos tienen una probabilidad mayor a 0 de ser seleccionados para la aplicación de la encuesta. Dado que parte del diseño de tramo 2 fue no probabilístico, ya que se hizo la selección de personas por interceptación en la calle con un control de cuotas por sexo y edad, se utilizó el modelo doblemente robusto para poder hacer inferencias de la población de este tramo. Adicionalmente, el diseño fue estratificado. Estratificar corresponde en organizar la población en subgrupos internamente homogéneos y externamente heterogéneos para garantizar que la muestra incluya subgrupos poblacionales importantes. A cada uno de estos subgrupos se le llama estrato. Nosotros estratificaremos las manzanas cartográficas del corredor a partir del tramo en el que estaban ubicadas y si en esa manzana cartográfica se aplicó o no la encuesta multipropósito de Bogotá del 2021. De esta forma, nuestra encuesta tuvo 6 estratos o subgrupos.
manzanas ubicadas en tramo 1 en las que se aplicó la encuesta multipropósito, manzanas ubicadas en tramo 1 en las que no se aplicó la encuesta multipropósito, manzanas ubicadas en tramo 2 en las que se aplicó la encuesta multipropósito, manzanas ubicadas en tramo 2 en las que no se aplicó la encuesta, manzanas ubicadas en tramo 3 en las que se aplicó la encuesta multipropósito y manzanas ubicadas en tramo 3 en las que no se aplicó la encuesta. Por último, el diseño fue multietápico. Nosotros seleccionamos la muestra en 4 etapas. En cada etapa se seleccionan unidades más pequeñas de manera aleatoria mediante un algoritmo para llegar a la selección de las personas encuestadas. En la primera etapa se seleccionaron aleatoriamente las manzanas cartográficas que hacen parte de la muestra para cada estrato. La selección aleatoria ocurrió a partir de un muestreo aleatorio simple, que significa que cada una de las manzanas tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. La aleatorización ocurrió partiendo de un algoritmo coordinado negativo. Este algoritmo funciona de la siguiente manera. Primero, a cada manzana dentro de cada estrato se le asigna un número continuo y aleatorio entre 0 y 1. Se ordenan las manzanas dentro del estrato en orden ascendente de acuerdo con el número aleatorio generado. Se seleccionan las primeras n manzanas como parte de la muestra. Para cada estrato, n varía de acuerdo con el número de manzanas definido. En la segunda etapa, dentro de las manzanas seleccionadas, se eligieron aleatoriamente las viviendas a encuestar mediante un muestreo sistemático, donde la aleatorización parte de un algoritmo sistemático. Este muestreo parte de seleccionar el número de encuestas que se quiere realizar en cada una de las unidades de la etapa anterior del diseño. Este número se define de forma tal que se maximice la representación de las unidades y se pueda tener un tamaño de muestra suficiente para calcular la varianza dentro de cada unidad. En nuestro caso, se quieren realizar 5 encuestas en 5 viviendas de cada una de las manzanas de la muestra. Para definir el algoritmo, las manzanas fueron clasificadas de acuerdo con el tipo de vivienda. Si eran casas, si eran edificios o si eran mixtas, tenían en la manzana casas y edificios. Si la manzana era solo de casas, se determinan cuántas casas se debería hacer una encuesta. Para esto se divide el número de casas en la manzana sobre el número de viviendas que se quiere encuestar en esa manzana, que en nuestro caso es 5. Este número se redondea hacia arriba. A este número lo llamaremos n. Se enumera el número de casas dentro de la manzana, empezando por el número 1 y terminando con el número de casas dentro de la manzana. La casa 1 es la que se ubica en la calle mayor con carrera mayor. Aleatoriamente se selecciona el número de las viviendas en las que se hace la primera encuesta y se realiza la primera encuesta ahí. Para seleccionar la siguiente casa que se debe encuestar, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, el encuestador inicia el recorrido contando n casas desde la primera casa en la que se hizo la encuesta. Se sigue el mismo proceso hasta que se completen 5 encuestas en la manzana. Si la vivienda seleccionada para encuestar no está disponible, se procede a la siguiente vivienda y se hace este ejercicio hasta que alguna vivienda esté disponible. Veamos esto con un ejemplo. Digamos que hay 21 casas en la manzana seleccionada. Para determinar cada cuántas casas se debería hacer una encuesta, se divide por 5 el número de casas dentro de la manzana y se redondea este número hacia arriba. De esta forma, el número n, en este caso, es 21 dividido en 5, igual a 4.2 y redondeado es 5. Luego, se enumera el número de casas dentro de la manzana del número 1 al 21, siendo la casa número 1 la que se ubica en la calle mayor con carrera mayor de la manzana. Aleatoriamente se selecciona el número de la vivienda en la que se hace la primera encuesta, digamos que la casa 4, y se realiza la primera encuesta ahí. Siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, el encuestador inicia el recorrido contando 5 casas desde la casa 4 hasta llegar a la casa 9, la siguiente casa que se debe encuestar. Digamos que esta casa 9 no está disponible, entonces el encuestador seguirá a la casa 10. Esta contesta y se hace la encuesta. Tras la realización de esta encuesta, se inicia nuevamente el conteo desde la casa 9 hasta la siguiente casa. Tómate un segundo para pensar qué casa sigue. Si respondiste la casa 14, es correcto. Se hace la encuesta en la casa 14 y se sigue a la casa 19. Ahí ya hicimos 4 encuestas. Luego seguimos sumando casas. 19 más 2 es la casa 21. Y luego se vuelve a iniciar el conteo sumando 3 casas adicionales desde la casa 1 a 3. Con la casa 3 ya tendríamos las 5 encuestas en esa manzana.
Para los edificios o conjuntos, se registra el número de edificios o conjuntos en la manzana, el número de edificios o conjuntos donde el administrador autoriza el acceso para realizar la encuesta y el número de torres y pisos de estos edificios o conjuntos autorizados. Si el administrador decide no aceptar, se registra la información también. En estos edificios o conjuntos autorizados se distribuyen las 5 encuestas, dependiendo de si el número de edificios o conjuntos es menor al número de encuestas a realizar o si el número de edificios o conjuntos es mayor al número de encuestas a realizar. Si el número de edificios o conjuntos es menor al número de encuestas a realizar, que son 5, se distribuye el número de encuestas en cada conjunto de acuerdo con el número de apartamentos que hay en el conjunto. En cada conjunto se hace una encuesta, y las encuestas que sobran se hacen en aquellos conjuntos con más apartamentos. Por ejemplo, si hay 3 conjuntos, a cada uno se le asigna una encuesta y quedan 2 encuestas de rezago. Estas 2 encuestas se hacen una en el conjunto con más apartamentos y otra en el conjunto que le sigue en términos del número de apartamentos. Dentro de cada conjunto o edificio aleatoriamente se selecciona una torre y un piso. Dentro de este piso se selecciona para encuestar el apartamento con el número consecutivo más pequeño. Si en ese conjunto de edificios se debe realizar otra encuesta, se aborda en el mismo piso el apartamento con el siguiente número consecutivo. Si ese no abre, se aborda el apartamento con el siguiente número consecutivo y se sigue subiendo en los pisos hasta que se completen las encuestas asignadas a ese edificio o conjunto. Si el número de edificios o conjuntos es mayor al número de encuestas a realizar, se seleccionan sistemáticamente los edificios o conjuntos a los que se les hace una encuesta. Para determinar cada cuántos conjuntos o edificios se debería hacer una encuesta, se divide por 5 el número de edificios o conjuntos dentro de la manzana y se redondea este número hacia arriba. A este número lo llamaremos n. Se enumera el número de edificios o conjuntos dentro de la manzana, empezando por el número 1 y terminando con el número de edificios o conjuntos dentro de la manzana. El edificio conjunto 1 es la que se ubica en la calle mayor con carrera mayor de la manzana. Aleatoriamente se selecciona el número del edificio o conjunto en el que se hace la primera encuesta y se realiza la primera encuesta ahí. Para seleccionar el siguiente edificio o conjunto que se debe encuestar, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, el encuestador inicia el recorrido contando n edificios o conjuntos desde el primer edificio o conjunto en el que se hizo la encuesta. Se sigue el mismo proceso hasta que se completen 5 encuestas en la manzana. Dentro de cada conjunto o edificio aleatoriamente se selecciona una torre y un piso. Dentro de este piso se selecciona para encuestar al apartamento con el número consecutivo más pequeño. Si en ese conjunto de edificios se debe realizar otra encuesta, se aborda en el mismo piso el apartamento con el siguiente número consecutivo. Si ese no abre, se aborda el apartamento con el siguiente número consecutivo y se sigue intentando subiendo en los pisos hasta que se completen las encuestas asignadas a ese edificio o conjunto. Cuando las manzanas son mixtas, es decir, que tienen apartamentos y casas, si el número de viviendas de tipo casa es de 5 o menos, se selecciona una casa y las 4 viviendas restantes se seleccionan dentro de los edificios o conjuntos. Si el número de viviendas de tipo casa es de 5 a 10, se seleccionan 2 viviendas de tipo casa a encuestar y las 3 restantes se seleccionan dentro de los edificios o conjuntos. Si el número de viviendas de casa es mayor a 10, se seleccionan 3 viviendas de casa a encuestar y las 2 viviendas restantes se seleccionan dentro de los edificios o conjuntos. La selección de las viviendas tipo casas a encuestar se realiza de la misma forma que si la manzana estuviera compuesta solo por viviendas tipo casa. La selección de las viviendas tipo edificio conjunto a encuestar se realiza de la misma forma que si la manzana estuviera compuesta solo por viviendas tipo edificio. En el caso de que el número de edificios o conjuntos es mayor al número de encuestas a realizar, se omite el conjunto o edificio ubicado en el lado de la manzana que tenga un mayor número de casas. Luego, en la tercera etapa, dentro de las viviendas seleccionadas se eligieron aleatoriamente los hogares a encuestar mediante un muestreo aleatorio simple si en la vivienda hay más de un hogar, lo cual implica que cada uno de los hogares tenía la misma probabilidad de ser seleccionado. La aleatorización ocurrió partiendo de un algoritmo coordinado negativo. Este algoritmo funciona de la siguiente manera. A cada hogar dentro de cada vivienda se le pregunta por el nombre del jefe del hogar. A cada jefe del hogar se le asigna un número aleatorio entre 0 y 1. Se ordenan los jefes del hogar dentro de cada vivienda en orden ascendente de acuerdo con el número aleatorio generado. Se selecciona un jefe del hogar como parte de la muestra. En la cuarta etapa, dentro de los hogares seleccionados se eligieron aleatoriamente los individuos a encuestar, mediante un muestreo aleatorio simple. Estos individuos deben ser personas mayores de 18 años que lleven viviendo al menos 2 años en la carrera séptima y que no piensen mudarse en los próximos 2 años. La aleatorización ocurrió partiendo de un algoritmo coordinado negativo, considerando el sexo de la persona encuestada. La primera encuesta en la manzana debe corresponder a un hombre, la segunda a una mujer, y se intercala sucesivamente hasta completar las 5 encuestas. Este algoritmo
funciona de la siguiente manera. A cada individuo de sexo correspondiente dentro de cada hogar se le asigna un número aleatorio entre 0 y 1. Se ordena a cada individuo en orden ascendente de acuerdo con el número aleatorio generado. Se selecciona un individuo como parte de la muestra para realizarle la encuesta. Ahora, para la encuesta de establecimientos, el diseño muestral también fue probabilístico, lo cual implica que todos los establecimientos comerciales tienen una probabilidad mayor a 0 de ser seleccionados para la aplicación de la encuesta. También el diseño fue estratificado. Nosotros estratificamos las manzanas cartográficas del corredor a partir del tramo en el que estaban ubicadas y si esa manzana presentaba alta densidad económica, mediana densidad económica o baja densidad económica, usando el marco del conteo de unidades económicas del DANE del 2021. De esta forma, nuestra encuesta tuvo 9 estratos o subgrupos. Manzanas ubicadas en tramo 1 en las que se presentaba una alta densidad económica, manzanas ubicadas en tramo 1 en las que se presentaba una media densidad económica, manzanas ubicadas en tramo 1 en las que se presentaba una baja densidad económica, manzanas ubicadas en tramo 2 en las que se presentaba una alta densidad económica, manzanas ubicadas en tramo 2 en las que se presentaba una media densidad económica y pues entiendes la idea, manzanas ubicadas en tramo 3 con una alta, una media o una baja densidad económica. Y por último, el diseño tuvo 2 etapas con selección aleatoria. En la primera etapa, para cada estrato se seleccionaron aleatoriamente las manzanas cartográficas que hacen parte de la muestra. La selección ocurrió a partir de un muestreo aleatorio simple, donde cada una de las manzanas tenía la misma probabilidad de ser seleccionada. La aleatorización ocurrió partiendo de un algoritmo coordinado negativo. A cada manzana, dentro de cada estrato, se le asignó un número aleatorio entre 0 y 1, y se ordenaron las manzanas dentro de cada estrato en orden ascendente, de acuerdo con el número aleatorio generado. Se seleccionaron las primeras n manzanas como parte de la muestra. Para cada estrato, n varía de acuerdo con el número de manzanas definido. Luego, en la segunda etapa, dentro de las manzanas seleccionadas, se eligen aleatoriamente los establecimientos comerciales a encuestar. Si hay menos de 5 establecimientos comerciales, se encuestan todos los establecimientos comerciales. Si hay más de 5 establecimientos, la selección aleatoria ocurre a partir de un muestreo aleatorio simple. Este algoritmo funciona de la siguiente manera. A cada establecimiento dentro de cada estrato se le asigna un número aleatorio entre 0 y 1. Se ordenan los establecimientos dentro de cada estrato en orden ascendente de acuerdo con el número aleatorio generado. Y se seleccionan los primeros 5 establecimientos como parte de la muestra. Adicional a la forma en la que se diseña la muestra, es importante garantizar que en la práctica se implemente el diseño y se aplique el instrumento de recolección de información de forma adecuada. Esto se hace mediante un ejercicio de supervisión constante. Antes de iniciar el trabajo, se debe revisar el instrumento y el programa en el que se recolectará la información. En este escenario, nosotros validamos los saltos entre preguntas y constatamos que las preguntas abiertas tuvieran un criterio de validación. Durante el piloto de la encuesta, se revisa el programa en el que se recolectará la información. Esta revisión se hace con la base de datos de las respuestas del programa de captura. En este escenario, nosotros validamos que las opciones registradas para cada pregunta estuvieran dentro de las opciones permitidas por el cuestionario. También revisamos que los saltos entre preguntas estén funcionando de manera adecuada y caracterizamos los nulos con el fin de verificar si se deben a un salto de preguntas o algún error o alguna otra explicación. Durante el trabajo de recolección de información se detectan errores, inconsistencias y posibles datos atípicos por las respuestas de las personas. Este proceso se puede hacer de forma semanal o quincenal. El encargado de la revisión debe reportar los errores que encuentre para que puedan corregirse de forma óptima. En nuestro caso, nosotros revisamos si en preguntas con respuesta numérica el campo de validación en letras es igual al número. También revisamos que las respuestas tuvieran congruencia con la pregunta o preguntas que se está haciendo. Por ejemplo, si se está preguntando por el tiempo que camina en un día cualquiera y la persona responde 19 horas, existe un alto chance que sea un error. Esto lo hicimos partiendo de la intuición, literatura académica y cruce con otras preguntas similares. Por último, revisamos que la georreferenciación estuviera correcta y que no se hubieran entregado todos los consentimientos informados. Luego de la recolección se realiza el cálculo de factores de expansión siguiendo el diseño muestral con el fin de hacer inferencias de la población. Esto lo hicimos para poder presentar los resultados de estas encuestas en el visor cívica de la carrera séptima. En esta sesión, aprendiste de la forma en la que se recolectó la información de la encuesta cívica residentes y establecimientos comerciales. Específicamente aprendiste los objetivos de la encuesta, la descripción del diseño muestral y los algoritmos de selección y la forma en la que se llevó a cabo la supervisión antes y durante la aplicación de la encuesta. Los resultados principales de esta encuesta los encontrarás en el visor cívica de la carrera séptima. Quisiéramos agradecer a todos los que hicieron la investigación posible.
Por último, en la última sesión vas a aprender acerca del método Nuestra Voz de Ciencia Ciudadana, el método que empleamos para identificar las perspectivas de habitabilidad de los y las habitantes de la carrera séptima.